Bendice a nuestros hermanos, Señor, que se encuentran reunidos acá, también a quienes vienen de camino, Señor, a quienes por alguna razón no han podido venir, Señor. Ayúdales, conéctales también para que no dejemos de congregarnos, Señor, sino que anhelemos cada día reunirnos en tu presencia. Gracias, Señor, por este tiempo. Nos dedicamos a ti en el nombre bendito de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, quiero compartir con ustedes una lectura de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Salmos 150, versículos 1 al 6, que dice así: Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Amén. Bueno, nosotros estamos reunidos acá para alabar el nombre del Señor. Y los versículos que acabo de compartirles nos describen y nos motivan a alabarle de distintas maneras, con distintos instrumentos, pero por sobre todo dice que hay que alabarle por su grandeza, alabarle a Él por lo que le ha hecho por nosotros. No hay una razón que esté nombrando acá para no alabar al Señor, sino que debemos alabarle siempre. Por lo tanto, la alabanza al Señor no es algo opcional, no es algo que podamos elegir, sino que, como dice el versículo 6, todo lo que respira, alabe a Jehová. Y nosotros, que yo sepa, todos respiramos. Por eso estamos acá. Si no estuviéramos respirando, ya no estaríamos acá. Por lo tanto, les invito a que atesoremos este versículo en nuestro corazón y alabemos al Señor. Cantemos de su grandeza, cantemos de su poder y dediquemos este tiempo a Él por todo lo que ha hecho por nosotros, por lo que está haciendo y también por lo que va a hacer. Les invito a alabar al Señor. A Dios el Padre del Señor, en Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros, bien solos, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Glorificar a Dios, que Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En Él Dios ya nos reveló su eterna voluntad, que sea Cristo el Señor su gran seguridad. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Glorificar a Dios, creyentes del Señor, el sello de su Espíritu
el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Toda la gloria a nuestro Señor, a nuestro Salvador, quien solamente por su gracia nos rescató y nos entrega salvación. Continuemos alabando su nombre, a quien está sentado a la diestra del trono de Dios. Desde la eternidad
Queremos alabar tu nombre, Señor, exaltarte, Dios mío. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Porque me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Porque me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Todo tiempo te alabaré, todo tiempo te adoraré, todo tiempo te alabaré, todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Quiero compartirles una lectura que se encuentra en Jeremías 52, versículos 4 al 7, que dice así: Aconteció por tanto, a los 9 años de su reinado, y en el mes 10º, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército, contra Jerusalén. Y acamparon contra ella, y de todas partes edificaron contra ella baluartes. Y estuvo sitiada la ciudad
hasta el 11º año del rey Sedequías. Y en el mes cuarto, los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad, hasta no haber pan para el pueblo. Y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron, y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los dos muros que había cerca del jardín del rey, y se fueron por el camino del Arabá, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Hermanos, en estos versículos podemos ver un extracto de lo que fue la caída finalmente de Jerusalén. Pero esta caída fue ocasionada por la desobediencia del pueblo y de sus gobernantes durante muchos años, una desobediencia a los mandamientos de Dios. La semana pasada aprendíamos acerca de la agonía que estaba sufriendo el profeta Habacuc al ver la corrupción y la maldad que existía en su nación. Y como él oraba a Dios, preguntando por qué Dios permitía estas cosas, por qué no respondía. Bueno, Dios le responde. Y no de la forma que el profeta esperaba, sino que le indica que él ha levantado un pueblo impío como instrumento de juicio contra Judá, por sus muchas abominaciones y desobediencias. Este juicio iniciado por Dios obedece plenamente a su soberanía y su justicia, ya que el pago final del pecado es la muerte. Muchas veces cuando evangelizamos se muestra solamente el amor de Dios, que sabemos un amor incomparable, al punto de dar su hijo en sacrificio por nosotros. Pero también Él es justo y Él no puede tolerar el pecado, por lo que el pecado necesita ser juzgado y castigado. Solamente el sacrificio de Cristo en la cruz nos libra de todo pecado y nos hace justos delante de Dios. Qué maravillosa salvación Dios nos ha provisto para nosotros. Solamente nos queda reconocer ante Él nuestro pecado y arrepentirnos de corazón. Les animo a seguir cantando a nuestro Dios y clamemos a Él que tenga piedad de nosotros. Soy culpable de mi transgresión. He pecado contra ti, Señor. Y tú eres siempre justo al hablar. La muerte es mi sentencia, es la verdad. Si comparas nuestra iniquidad, ¿quién permanecerá? Mi esperanza está en ti, Señor, en ti sé que hay perdón. Ten piedad de mí, un pecador. Hoy confieso mi necesidad de gracia y de perdón. Ten piedad
gracias, Señor. Gracias por tu sacrificio, Dios mío. Jamás podremos entender, Señor, cuán grande fue tu sufrimiento, Señor, en esa cruz. Pero aún así, Señor, decidiste morir por nosotros, Señor, para darnos de tu gracia y tu salvación, Señor. Gratitud sea cada día en nuestros corazones hacia ti, Señor. Que aprendamos a no quejarnos, Señor, sino que agradecer, Dios mío, porque aún en medio de la prueba, Dios, tú estás obrando en nuestra vida, Señor. Gracias te damos, Dios. El alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde el Espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. El alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, su nombre santo es, su nombre santo es, su nombre santo es.
gracias, Señor, que no queremos olvidar, Dios, que tu trono está en el cielo y la tierra es estrado de tus pies, Señor. Y aquí estamos nosotros, Señor, hijos tuyos, alabando tu nombre, Señor, reconociendo que ni siquiera somos dignos, como decía Juan el Bautista, de tocar la correa de tus sandalias, Señor, ni siquiera de desatarlas o abrocharlas, Señor. No somos dignos, Dios, pero queremos alabar tu nombre. Sabemos que en ti, Dios mío, tenemos valor, Dios, porque tú nos has amado y tú has dado tu vida por nosotros, Señor. Pero no para que vivamos para nosotros, Señor, sino para que vivamos para ti, Señor, para tu gloria, Señor, para alabar tu nombre, Señor, para ser hijos obedientes, Señor. Señor, tú eres digno, Señor, de recibir toda gloria, honra, alabanza, Señor. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, Él fue, quien es y quien vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Levantamos
¿Quién le da un aplauso fuerte al Señor? Amén. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Señor amado, en esta mañana estamos felices, alegres de estar juntos, Señor, en tu presencia, porque ahí hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, Señor. Estamos felices, alegres de poder estar como iglesia tuya, Señor, celebrando tu amor sobre nuestras vidas, tu misericordia que se renueva y es fresca cada mañana sobre nosotros y nuestros hijos. Gracias te damos, Señor. Nos alegramos en medio de un mundo lleno de dificultades, Señor, pero tenemos tanto por qué alegrarnos, Señor. Tú eres fiel, tú estás con nosotros. Tú estás con nosotros hasta el fin de los siglos, Señor. Y tú eres ese Señor que no cambia. El mundo cambia, nosotros cambiamos, Señor. Las promesas no son sostenidas en este mundo, pero tú, Dios, eres fiel. Tu palabra permanece para siempre, Señor. En el nombre de Jesús te alabamos en esta mañana y nos alegramos en el Dios de nuestra salvación. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento, iglesia. Bienvenidos todos quienes están con nosotros en este día. Queremos agradecer al Señor también por aquellos que nos visitan. El día de hoy está con nosotros acompañando a nuestra hermana Ruth, Patricia Orrego. ¿Dónde estás, Patricia? Dios te bendiga, Patricia. Bienvenida a la iglesia, a la casa del Señor. Estamos agradecidos también. Por segunda vez ya está con nosotros Rubén Astorga y Camilo Fernández. ¿Dónde están? Ahí está. Dios les bendiga. Bienvenidos también a la iglesia. Bienvenidos. Nosotros tenemos aquí un lema que siempre le decimos a nuestras visitas: si tú no tienes una iglesia donde congregarte, ven al menos 5 semanas, no porque sea mágico eso, ¿no? Sin duda que no, pero para que puedas conocer a la iglesia y si Dios te habla a través de su palabra, que puedas considerar esta ser tu iglesia. Y si tú crees que no es tu iglesia, no te vamos a molestar nunca más, ni te vamos a estar llamando ni molestando, pero si Dios te habla, puede ser que Dios quiere seguir edificando tu vida en este lugar. Amén. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por eso? Gloria a Dios. Vamos a compartir este día también el mensaje de la palabra. Quiero invitarte a que abras tu Biblia en Habacuc. El día de hoy voy a usar lentes, porque el tiempo pasa. A usted le pasa eso, a mí no me pasa eso. Pero qué bonito se ven, y nuestros niños pueden salir mientras tanto, por supuesto. Vamos a compartir el mensaje del Evangelio en Habacuc, el libro que estamos estudiando. Gracias, Señor. Habacuc. Vamos a orar al Señor para que Él nos guíe también en el mensaje de la palabra. Bienvenidos todos también a este tiempo de escudriñar las Escrituras. Vamos a orar. Señor, estamos delante de ti, Señor, reconociendo que en nosotros no hay dignidad, Señor, si no fuera aquella que tú nos has dado, Señor. Primero por ser creados a imagen tuya, Señor, y por sobre todas las cosas porque nos has llamado hijos, al confiar en Jesús, al creer en Cristo, al saber y reconocer que tú moriste, Señor, en nuestro lugar en aquella cruz. El justo por los injustos derramó su vida, derramó su sangre hasta la última gota por nosotros. Y si no fuera por eso, jamás podríamos ser llamados hijos de Dios. Y porque somos tus hijos, podemos acercarnos a tus pies en torno a tu palabra, Señor, para ser como aquella mujer sabia, inteligente, que quiso privilegiar estar a tus pies que estar pensando en las cosas de la vida. Señor, gracias, porque hoy tú nos vas a hablar, tu palabra siempre nos habla, pero queremos ser personas de oído atento, y no solo oidores, sino también hacedores de tu palabra. Señor, usa la vida de este hombre imperfecto, mi vida, Señor, para predicar tu palabra perfecta, para que la gloria sea tuya y no de aquel que la expone. Con humildad nos acercamos, pero con devoción y pasión, con anhelo en nuestro corazón de escucharte hablar, Señor, y que seamos convencidos en nuestras almas. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Estamos estudiando esta serie de Habacuc, un libro que es cortito, que usted puede leer en un ratito, y se lo aconsejo que lo lea varias veces durante la semana. Hemos
hecho 2 sermones ya, uno introductorio para ver el contexto, y la semana pasada nuestro hermano Jonathan estuvo predicando los versículos del 1 al 4. El día de hoy vamos a estudiar del versículo 5 al 11, pero quiero leer también los primeros 4 versículos, y espero que lo tenga frente a usted. Usted sabe, como decimos aquí en la iglesia, que si usted no anda con Biblia, se sienta al lado de un cristiano que siempre anda con Biblia. Amén. Ok, bueno, vamos a leer, dice así Habacuc. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás, porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina con la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos, más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Habacuc, como vimos la semana pasada, se asombró de lo que veía en su tierra. Y es probable que tú y yo también nos asombremos de lo que estamos viendo en el mundo y en nuestra sociedad. Hace algunos días atrás, en las noticias, un organismo internacional que estudia el avance, y hay muchos organismos, ¿no? Pero uno de ellos que ve el avance del terrorismo, clasificó a nuestro país hoy en el lugar número 18 de incremento del terrorismo en el mundo. De 168 países que están en ese ranking, nosotros estamos en el número 18 ahora. La inseguridad, la injusticia, la impunidad es cosa de todos los días. Y es muy probable que nosotros también sintamos la aflicción como la tenía Habacuc al ver su sociedad en decadencia. Pero después de eso, de él acongojarse en su corazón y clamar a Dios, lo que él oyó lo turbó aún más. Se sintió más complicado aún, porque en un principio él clamaba y Dios no respondía, como quizás muchos de nosotros hemos sentido esa experiencia, hemos vivido esa experiencia. Pero cuando Dios le responde lo que Dios quería hacer, él se sintió mucho más complicado. Y es interesante porque en el contexto que nosotros estamos viendo, y hay algo que tenemos que aprender muy claramente de aquí, que Dios cumple su palabra siempre, pero no solo cuando es por nosotros, sino también cuando es contra nosotros. Porque Dios es justo y Dios disciplina. Nosotros abrazamos con mucha facilidad la verdad inconmovible de la palabra, que Dios es por nosotros. Y cuando estamos en problemas y sabemos esos versículos, nos alegramos, ¿no? ¡Wow! Hay un Dios grande que pelea por mí. ¡Wow! ¡Qué rico! Pero cuando nosotros somos los que nos portamos mal, no queremos escuchar que Dios, ese mismo Dios, puede estar contra nosotros. Por la gracia de Cristo, no de la misma manera que está en contra del mundo. Pero Dios es un Padre que al que ama, disciplina. Dios cumple entonces su palabra no solo cuando es por nosotros, sino también cuando es contra nosotros. Y quiero, antes de meterme en el texto, que reconsideremos algunos elementos que son importantes. Primero, la voz de Dios puede a veces ser más perturbador que su silencio.
Y eso es lo que notamos aquí. Muchos de nosotros hemos vivido la complejidad que significa de estar orando y parecer que Dios no nos responde, no nos escucha. Pero cuando Dios nos da la respuesta, no siempre queremos escucharla, y eso es lo que estaba viviendo Habacuc. Habacuc estaba complicado. Dice, ¿hasta cuándo? El verso 2, ¿no? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. O sea, él estaba complicado porque no le escuchaban y porque no veía a Dios moverse. A él le daba la impresión de que Dios estaba así, sin moverse, sin actuar y quizás sin escuchar. Pero hay creyentes, hermanos, como Habacuc, que frente a la realidad interceden. Porque también hay personas que cuando observan la realidad del mundo, además de decir, wow, qué terrible lo que está pasando, no están doblando sus rodillas para clamar a Dios. Pero Habacuc no era de aquellos que solo observaba y se asombraba, sino que él estaba clamando a Dios por su sociedad, por su pueblo, por su iglesia. Él era un hombre que se angustió, pero él clamó. Sin embargo, esto nos muestra algo muy grande. ¿Quién es Dios? Dios no es alguien que se mueve de acuerdo a nuestra agenda. Dios no está sujeto a nuestro programa. Dios no obedece nuestros horarios. Sus caminos son más altos que los nuestros. Ante el clamor de Habacuc, Dios se reveló, pero no le dio una explicación. Porque Dios no tiene que darse a explicar, porque Él es Dios. Y aunque eso nos cuesta, porque es difícil para nosotros como seres humanos, porque también quizás nos han pintado una imagen parcial de Dios. Algunos pueden creer que Dios es ese viejito de barbita blanca que siempre está, venga mijito, venga para acá, venga acá. Se portó mal, no importa, venga para acá. La religión nos ha pintado un Dios de amor, aunque lo es, pero solo amor. Y el área de justicia, como nos decía Homero en el devocional, no es algo que escuchemos mucho ni tampoco que nos guste escuchar. A nuestros hijos les pasa. Cuando usted le dice, hijo, te quiero mucho, ¿cómo son ellos? ¿Cierto? Pero cuando usted los tiene que disciplinar, ¿cómo se ponen? ¿No se ponen arisco? ¿No? ¿A algunos de ustedes les pasó eso que el niño después que usted lo disciplinó te dijo, no te quiero, no te amo? ¿Les pasó? Y a veces nos portamos así nosotros. Cuando Dios nos dice no. Cuando Dios nos dice, no voy a hacer lo que tú quieres, porque mis planes son otros. Como cuando oramos por cosas que nos importan mucho. Segundo, ¿qué más podemos pensar como previa antes de meternos en el texto? Que la acción de Dios a veces pudiera ser más perturbador que su inacción. Porque en este caso en particular, la acción de Dios iba en contra de todas las expectativas que Habacuc tenía en cuanto al obrar de Dios. No era lo que el profeta quería que pasara. Y él se sintió muy complicado. Porque si él quería que Dios se moviera, sin duda lo consiguió. Dios se movió. Pero no porque Dios accediera a la voluntad de Habacuc. Dios ya tenía planificado todo eso. Dios ya iba a juzgar a ese pueblo. Dios había advertido al pueblo de Israel repetidas veces que si ellos no cambiaban, Dios intervendría en sus vidas. ¿Qué pasó con ese pueblo? No quisieron escuchar. Varios profetas, varios. Cuando digo varios, usted tiene que pensar en un periodo de varias décadas de tiempo. No que les mandó un comunicado una vez, sino durante décadas les estuvo advirtiendo. Hubo un rey, Josías, que trató de reformar la nación, que derribó los altares, quiso servir al Señor, pero murió Josías y el hijo de él volvió a poner toda la idolatría arriba. Fueron décadas de advertencia, porque Dios no es temperamental, como que no me gusta algo y actúo. Dios es misericordioso. Dios es tardo para la ira, hermanos, y grande en misericordia. Pero eso se acaba también. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que ser conscientes de que la paciencia de Dios también con nuestras propias vidas tiene límites. Y a veces la respuesta de Dios no es la que quisiéramos escuchar.
En Segunda de Crónicas, por favor, abra su Biblia, capítulo 36. Veamos un pequeño extracto de esta advertencia que Dios le había hecho al pueblo. Segunda de Crónicas 36, versos 14 al 16. Dice así. ¿Ya lo tiene? ¿Sí? Dígame cuando lo tenga. Dice así la palabra del Señor. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Aunque la misericordia de Dios es tan grande, su amor es tan grande, que se describe gráficamente en que Él haya enviado a su propio Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios no va a dejar que el desorden en el mundo permanezca para siempre. Dios va a juzgar. Y en el caso de nosotros, su pueblo, Dios nos va a disciplinar. Incluso en el contexto, cuando usted lee el Antiguo Testamento, Dios les envió calamidades naturales, sequías, plagas, derrotas militares. El pueblo fue sacudido enormemente. El llanto fue grande, el dolor fue grande. Pero en lugar de arrepentirse, endurecieron su corazón, lo endurecieron, buscaron la ayuda de otros dioses, buscaron alternativas al Dios verdadero, y la longanimidad de Dios, la paciencia de Dios se acabó. Yo creo que Dios ya está en ese punto hoy, en el mundo. Se está acabando el tiempo. Y la voz que clama en el desierto, la iglesia, debe pregonar que el Señor viene y hará justicia. Algo más, y esto es solo la introducción, imagínense cuando nos metamos en el sermón. Además, cuando el pueblo de Dios peca, eso es más terrible, lo vimos en la introducción del sermón, eso es más terrible que el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Dios peca, su pecado es más grave que el de los impíos, debido a que el pueblo de Dios peca con mayor conocimiento. El pueblo de Dios peca con mayor amor de Dios sobre su vida derramado y explícito. Y tercero, frente a mayores advertencias, porque tenemos claro lo que Dios piensa en su palabra. Por eso es más grave. Así que hay que hacer sí una distinción entre el que Dios pueda controlar el mal y Dios cree el mal. Dios no crea el mal. Claro la Biblia en decir eso. Dios no es el autor del mal. Sí, Él puede dirigir el mal para sus propios planes. Como por ejemplo en este caso, una nación, un imperio extremadamente poderoso, pero al mismo tiempo extremadamente sanguinario, Dios lo iba a utilizar para disciplinar a su propio pueblo. Vamos entonces a examinar el texto. Creo que hay tres secciones muy claras aquí en el texto. Lo primero, una descripción de la acción de Dios. ¿Cómo es que Dios va a actuar? En el versículo 5. Luego vamos a ver una descripción de la disciplina que Dios va a traer. Versículo 5-6. Y tercero, una descripción del instrumento usado por Dios. Toda la Escritura, hermanos, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Quiere decir que estos aspectos de la palabra, que no son tan melosos para nuestra alma, ¿no? Porque no nos gusta mucho escuchar estos sermones. Otra vez, pastor, eso. Sí, pero son necesarios. Y quiero hacer esa analogía de la alimentación de nuestros niños. Yo uso mucho lo de los niños porque yo también soy papá, también he experimentado estas cosas como padre. Cuando a un niño pequeño le gustan ciertas cosas de comida y otras que no. Generalmente, aunque no todo, les gustan las que no les alimentan mucho, ¿cierto? ¿Qué comería el niño todos los días? En los míos eran papas fritas con vienesa. Todos los días ellos comerían papas fritas con vienesa.
que le salgan las papitas por las orejas. Pero cuando yo les tenía que dar garbanzo, lentejas, no quiero, y se resistían. Pero ¿qué tiene que hacer uno como papá? Tiene que hacer lo que coma. Porque ¿qué va a pasar si el niño no se alimenta como corresponde? A lo mejor no lo va a notar en ese momento, pero a los 15, a los 18 y en el resto de su vida, lo va a notar. Porque no se alimentó bien. Los cristianos que solamente se alimentan de una sección de la Escritura y no de toda la palabra, crecen mal, crecen con problemas en su comprensión de Dios, y eso lleva a una vida diferente, una equivocación de vida. Veamos entonces el texto del verso 5, dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando os contare, no la creeréis. Lo primero que quiero que noten es que Dios, nuestro Dios, el Dios de la Biblia, no es un Dios despreocupado. No es un Dios que está luchando con otros dioses, que tiene problemas con otros dioses, desatendiendo al mundo como los dioses griegos. Nuestro Dios es un Dios que está atento a toda su creación, completamente. Dios siempre está atento porque a Él le interesa que su gloria sea vindicada. A Él le interesa, por supuesto, hacer justicia. Y a Él le interesa también mostrar misericordia, todo el tiempo. Y con todo el mundo, no con una parte. De hecho, Habacuc, en este texto que acabamos de leer, registra esta obra de venganza y juicio de Dios de una manera muy interesante, yo creo, con 5 elementos. Primero, porque haré. ¿Quién? Yo. Dios está hablando. Dios está diciendo. Segundo, en vuestros días. O sea, es una obra inminente. Va a pasar y está en sus días. Ustedes lo van a ver. Ustedes lo van a ver. Tercero, dice: asombraos. Significa que ellos, como decimos en Chile, vamos a estar con la boca, con los labios separados, como decimos acá, con el síndrome de los labios separados. Además dice, una obra que cuando se os contare no la creéis. Es una obra increíble, ni la ciencia ficción de Spielberg la puede recrear. Mirad entre las naciones y ved y asombraos. Además, demanda atención. Y eso es interesante, porque el texto nos está proponiendo que tenemos que estar muy conscientes de que cuando Dios habla en su palabra, hay que atenderle, hay que poner atención a las advertencias. ¿Y qué Dios nos ha dicho para este tiempo? Tenemos que conocerlo. Porque lo que Dios va a traer sobre este mundo nos va a asombrar. No hay película que lo haya recreado. Cuando Dios traiga su juicio sobre la tierra, la Biblia dice que las personas clamarán, chillarán, crujirán sus dientes y dirán: caigan piedras sobre nosotros antes de ver el juicio. Dice que las potencias de los cielos serán conmovidas, cosa que no hemos visto. En ese tiempo la gente no creía. El pueblo de Israel no creía. Es más, el pueblo de Israel creía que no. Cuando Dios obra, Dios es justo, Dios le cae a los pecadores. Los de allá, esos son pecadores. Yo soy pueblo de Dios. Eso creían los judíos. Mas Dios le mostró que no fue así. El profeta Habacuc tenía sus ojos además solo sobre Judá. Él tenía una visión que no es extraña en todos nosotros, muy geográfica, muy parroquial, muy de nosotros, lo que pasa aquí, nuestra cultura. Pero Dios le está diciendo a Habacuc y nos dice a nosotros: levanten sus ojos y vean el mundo. Yo veo todo el mundo, dice Dios. Dios no tiene nada fuera de su control. El gobierno de Dios abarca el mundo entero. Él no es solo el Dios de la iglesia. Él es el Dios del mundo. Él es el autor de todo. Él es el creador de todas las cosas. A Él le pertenece todo lo que está creado. Su reinado no se limita a estos templos religiosos. Su reinado se limita a todo el universo, hermano. El Dios nuestro es muy grande. Es más grande que su propia creación.
Y tenemos que aprender a ver a Dios de esa manera. Dios es aquel que gobierna a todos los pueblos. Su reinado abarca a todas las naciones. Él levanta reyes, derriba reyes, levanta reinos, derriba los reinos. La historia no está a la deriva. La historia está en las manos del Señor. ¿Por qué es bueno recordárnoslo a nosotros los creyentes? Primero, para recordarnos quién es Dios. Porque a veces frente a los problemas, en nuestro consciente, en el razonamiento nuestro, pareciera que nuestro Dios es así de pequeño. Aquellos que entramos en temor y ansiedad y angustia frente a lo que vemos, no hemos visto la grandeza de Dios en su plenitud y necesitamos verla. Recuerdo cuando mi hijo era pequeño y había otro pequeño, pero un poquito más grande, más anchito, que era el matón del barrio. Así, el matón del barrio, de este porte, el piojo. Pero molestaba a los demás, porque era un poquito más grande. Entonces yo veía a mi hijo, me acuerdo, y cuando él se acerca a alguien como el papá, que es más grande que el otro, él se siente seguro, ¿cierto? Cuando usted se acerca a Dios, muy cerca de Él, no de lejos, de cerca, usted empieza a entender quién es su Padre, el poder que Él tiene, y que todo lo que está en su entorno no puede sino sujetarse a aquel que hizo el cielo y la tierra. Usted y yo necesitamos más de eso, frente a la realidad del mundo. Habacuc estaba escuchando en ese momento quién es Dios. Y nosotros necesitamos escucharlo más frecuentemente, mucho más frecuentemente de lo que quizás lo hacemos. Hermanos, Habacuc nos está mostrando que Dios, nuestro Dios, es un Dios que obra incluso en el silencio. Dios no está quieto. Nuestro Dios no está ajeno a la realidad del mundo. Dios está obrando. Dios tiene sus planes, sin duda más altos que los nuestros. Nos cuesta entender, a veces nos complica, pero el orden es irremediable. Arrepentirse y vivir, o no arrepentirse y morir, invariablemente. La obra que Dios estaba a punto de hacer en Judá era una obra que traía sentimientos de impacto en el corazón de este hombre, porque va a producir asombro. De hecho, cuando el Señor venga en su segunda venida y que Cristo viene pronto, que parece que a veces se nos olvida, va a ser así. Todos, ojo le verá. Y nos asombraremos. Gloria a Dios que Cristo venga pronto, yo quiero. Sí, Señor, ven pronto. Además, va a generar incredulidad. Por un lado, asombro, pero por otro lado, incredulidad. Nadie podría creer en ese tiempo que Dios traería a este pueblo para disciplinar a Judá, y Dios lo hizo. No podían creer, pero Dios lo hizo muchas veces en el Antiguo Testamento. En Isaías 44:28, Él llama a Ciro, un rey persa, le dice: mi pastor. En Isaías 41:5 lo llama mi ungido, y era impío. Porque Dios lo usó en ese momento para bendecir a Israel. Ahora estaba trayendo al imperio babilónico para disciplinar a su pueblo. ¡Qué grande es Dios! Porque Dios no se limita a ciertas personas. Él utiliza a quien quiere, cuando quiere, y no le debe dar explicaciones a nadie. Nosotros no. Por muy grandes que nos creamos, tenemos que dar explicaciones. Por muy machotes que seamos, en la casa hay que dar explicaciones, ¿o no? Amén, digan la verdad. Pero hay algo que también es muy consolador, que a pesar de que Dios en un periodo de nuestras vidas pueda permanecer en silencio, Dios sí contesta las oraciones. Siempre las contesta. Esa oscura marcha de los caldeos, en el caso de Habacuc, era la respuesta. Esa destrucción de su nación era la respuesta. Y tenemos que aprender que cuando Dios decide algo, Dios sabe lo que hace, sin duda. Hemos visto entonces en este primer punto
cómo Dios es descrito, cómo Dios es descrito en su disciplina, pero ahora vamos a ver más detalles de esa disciplina en el verso 5 y en el verso 6. Dice, mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Con esto entonces quiero que grabe bien en su corazón que Dios no usa métodos convencionales. No siempre nos va a cuadrar todo lo que Dios hace. Recuerdo hace unos días veía un video donde mostraban un milagro de Jesús, nuestro Señor, un joven que había nacido ciego de nacimiento, nació ciego, y el Señor toma un poco de barro, le echa saliva, hace barrito y se lo pone en los ojos y le dice, anda y lávate en la alberca. Es una forma muy poco convencional, ¿no? Porque Dios no se cuadra a nuestras maneras. Él es distinto a nosotros. En muchos sentidos, Él es más grande que nosotros, más sabio que nosotros, y tenemos que humillarnos delante de nuestro Señor. ¿Qué nos muestra entonces este texto? Primero, que el Dios que disciplina a su pueblo es el Señor y soberano de la historia. El mapa político de ese tiempo mostraba guerras entre imperios. El imperio babilónico, el imperio egipcio. Hubo una guerra entre los egipcios y los sirios en la batalla de Carquemis, donde los egipcios fueron derrotados. Hubo todo un movimiento, y entre medio de toda esa locura estaba su pueblo. Este rey que se levanta era un reino conquistador. Pero Dios le dice al profeta que este es el imperio sanguinario, que era poderoso y voraz, iba a traer entonces esta disciplina. Generalmente nosotros pensamos, ¿no?, que cuando se levanta un gobernador injusto en el mundo, creemos que Dios no está detrás de eso. Hitler, y así en la historia, muchos. Habacuc nos muestra que sí. Nada está fuera de sus manos. Dios permite la expansión porque Dios tiene planes. Y uno de ellos es traer disciplina a su pueblo. Pero la otra verdad que el texto nos muestra es que ellos mismos van a ser disciplinados por Dios al final de los tiempos. Dios usa incluso a los malvados para cumplir sus propósitos. Los caldeos en este momento fueron instrumentos de Dios que estaban al servicio de Dios para disciplinar a Judá, porque Dios quería mostrarles que este invasor, aunque era impío, estaba siendo usado por Dios, y ellos tenían que humillarse y pedirle perdón al Señor. Primera de Pedro, capítulo 4, habla de que es necesario que la justicia, que la disciplina parta por la casa de Dios. Y nosotros necesitamos reflexionar sobre eso. ¿Cómo está nuestro corazón frente al Señor? ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Cómo respondemos a su ley? ¿Cuán cerca estamos de Dios? Es una pregunta que Dios quiere que respondamos, particularmente en este día. Quiere decir entonces que Nabucodonosor no actuó por su propia cuenta. Él era un agente de Dios en este minuto. Nuestro Dios es el Señor absoluto de la historia, y eso debiera hacernos pensar que nada de lo que nos pasa en la vida no tiene un propósito en los planes del Señor. Quizás nos cuesta entender hoy, pero el Señor se da a conocer a través de los años de nuestra vida. Pero también entonces esto nos enseña que ser cristiano no es recibir una tarjeta de inmunidad, ni vivir en una casita de vidrio, ¿cierto?, apartados de la realidad, sin consecuencias. Ser cristiano no es tener licencia para vivir en desobediencia. Ser cristiano no es licencia para hacer lo que yo quiera sin rendirle cuenta al dueño de mi vida, que es Dios. Sin embargo, por supuesto, la forma en que Dios disciplina a su pueblo puede asombrar incluso a los más piadosos, como estaba pasando en este momento. No le era fácil, como tampoco nos es fácil a nosotros. Una calamidad, un problema, una enfermedad grave, una situación difícil, nos ha llevado seguramente a preguntarnos muchas veces, ¿por qué me pasa esto si soy un hijo de Dios?
la respuesta que Dios le dio a él lo dejó más complicado. No sé si a usted le ha pasado como me ha pasado a mí, que a veces cuando veo la maldad, la sociedad, la cultura, digo, oh Señor, ¿cómo puede ser? Uno rasga vestiduras, Señor, haz algo, castiga a estas miserables. Y Habacuc me muestra, cuidado, porque yo también soy pecador. Y si estoy pidiendo justicia por allá, ¿por qué Dios no podría traerla por acá? Habacuc nos enseña eso. A que si hemos de clamar para que Dios haga justicia, lo tenemos primero que hacer reconociendo que yo también soy un pecador. Y que si hoy día no caigo en esa justicia es solo por la misericordia, la paciencia infinita de Dios conmigo, y no porque merezca que Dios sea paciente conmigo. Debemos aprender a ser más humildes, ¿o no cree usted? En estos días han dado en Facebook dando vuelta una imagen de una jovencita que dice, yo creo en Dios pero no creo en la iglesia. Y se ha ido viralizando en las redes. Algo les compartí a algunos esta mañana. Y es interesante porque a veces las personas piensan que la iglesia es un montón de reliquias santas. Somos un montón de pecadores, pero que a veces no lo reconocemos. A veces no nos damos cuenta. Cuando nos miramos en la mañana en el espejo y después de amononarnos un poco, nos miramos, qué bien te ves. Y tenemos un muy alto concepto de nosotros. Pero la Biblia dice que tenemos que tener el concepto que Dios dice que debemos tener de nosotros. ¿Y qué dice la Biblia que somos? Pecadores, salvados por gracia, merecedores del infierno, mas amados con un amor loco, que es el amor de Dios. Porque a nosotros no nos cuesta tanto amar a alguien cuando esa persona es como bonita, como que tiene características atractivas, ¿no? ¿Hay alguno enamorado aquí? ¿Le conviene levantar la mano? Las dos están levantando allá atrás. Sí. Pero amar a los enemigos, eso no es tan común. Dios nos ama así, a pesar de ser enemigos de Él. Y nos amó así. Y recordarnos eso nos hace ser más humildes frente al error de otros, frente al pecado de otros. Y yo creo que necesitamos, sobre todo en este tiempo donde estamos observando cada día en las noticias lo que pasa con los legisladores, con las leyes, cada día más corrupto y degradante para este país. Mas nosotros no somos mejores que ellos. Y necesitamos entonces, como Habacuc, clamar a Dios para que Dios traiga justicia. Y quizás la justicia de Dios no va a ser lo que nosotros esperamos. Un gobernante mesiánico que nos salve. Quizás Dios va a traer más justicia, más dolor, más angustia a este país. Porque, hermanos, la estadística de este país es que este país es el más ateo de Latinoamérica de hace varios años. Todas las encuestas que hay de investigación de este tipo muestran a nuestro país como el país más lejano en su creencia respecto de Dios. Entonces no es raro, hermano, que la respuesta de Dios, como en los tiempos de Habacuc, no vaya a ser la que nosotros esperamos. Y tenemos que prepararnos para eso. Y aferrarnos, no de la política, no de lo que nos ofrece este mundo, sino de aquel Dios que nos puede salvar. Amén. Tercer punto. Cuando empezamos a ver el detalle, fíjense, cuando Dios pone algo en su palabra, Dios nos podría hablar muchas cosas, pero lo que está en su palabra, Él decidió ponerlo ahí porque es todo lo necesario y suficiente para la vida y la piedad y poder enfrentar este mundo. Y cuando Dios detalla algo específico en la Biblia y se extiende en algo, por decirlo de alguna manera, gasta más letras y tiempo en describirlo, es para que atendamos. Si Dios repite más de una vez algo, es para que atendamos más de una vez.
Y cuando empieza a describir al imperio que va a disciplinar a su pueblo, le da muchos detalles. Y eso nos habla. Dice que es una nación cruel y presurosa. Dice que es formidable y terrible, que actúa con violencia y juntan cautivos como la arena. Se burlan y se ríen en tu cara. Eran crueles, hermanos. He aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa. No respetaban a ningún poder político, ni económico, ni militar. No había nadie en la tierra que pudiera resistirlos en ese momento. No había complacencia o misericordia en la actitud de ellos al avanzar. Eran amargos, impetuosos y crueles, opresores. Donde pasaban ellos dejaban la muerte. Si Dios está describiendo eso es para que tomemos conciencia de lo que Dios puede permitir que suceda. Luego dice, eran expansionistas. Caminaban, dice, que caminan por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. O sea, se extienden y toman todo lo que pueden. Todos los territorios. Dice que son despiadados, formidables y terribles. Eran absolutistas. De ellos mismos procede su justicia y su dignidad. O sea, la ley moral la determinan ellos. Ellos dicen lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y es lo que está pasando hoy en el mundo, hermano, por todos lados. Eran irresistibles. De hecho, describe, veloces como leopardos, ligeros, feroces como lobos, águilas hambrientas. ¿Por qué cree usted que Dios nos está describiendo así? Para que nos demos cuenta que lo que Él puede permitir que suceda no es poco. Nosotros como iglesia en este país estamos muy lejos de realidad de ese tipo. Pero hay hermanos nuestros en Ucrania hoy día viviendo algo similar. Y es por eso que creo que Habacuc nos dice, hey, levanta tus ojos, mira. No nos concentremos en la parroquia nuestra, sino empecemos a orar y a ver cómo el Evangelio puede ser esperanza en este mundo que nos rodea. Además dice que fueron conquistadores insolentes. El verso 9 al 11 es muy singular. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán. Eran personas impresionantemente megalómanas. Ellos se creían dueños del mundo y adoraban a su Dios. Yo me pregunto, ¿por qué Dios permite eso? Era la pregunta de Habacuc, ¿no? ¿Por qué Dios permite eso? Dios lo permite, hermanos, para que entendamos que nadie le puede decir a Dios lo que Él debe hacer, y cuando Él se propone algo lo va a cumplir, y nosotros tenemos que decirle, Señor, heme aquí, yo te sirvo, te sigo, soy tu hijo. No entiendo, Señor, pero creo en ti. Porque cuando Dios hace lo que yo quiero es fácil creer, ¿cierto? Pero cuando Dios hace lo que yo no quiero que pase, wow. Esa es la diferencia entre los dioses domesticables de la mayoría de las religiones del mundo, del Dios de la Biblia. Dios, el Dios nuestro, nadie lo puede domesticar. Nadie puede usar a nuestro Dios como el genio de la lámpara. Señor, yo camino de rodillas de aquí hasta allá y tú me das lo que yo te estoy pidiendo. No. Dios no obra así. Dios no acepta sobornos, dice la Biblia en Deuteronomio. Wow. Yo sé que es un sermón que no nos gusta escuchar, pero que necesitamos escuchar. Así que estoy como ese papá que sé que necesitan este alimento y le estoy diciendo, abra la boquita, helicóptero. O como ese enfermero que golpea el brazo para que la vena salga y después ¿cierto, Priscila? ¿Qué aprendemos de esto entonces? ¿Qué es necesario para este día? Que si el pueblo de Dios peca, debe esperar disciplina. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si el pueblo de Dios también
es disciplinado por sus pecados, si nosotros, siendo hijos de Dios, podemos recibir disciplina, los que no son hijos de Dios no van a escapar de su juicio. No van a escapar. Acompáñenme por favor a 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versos 3 al 7. Pero si usted es un hijo de Dios que vive y quiere una vida piadosa, también tenga esperanza en esto. Mire, 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versos 3 al 7. ¿Ya lo tiene? Dice la Escritura en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 3 al 7. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Fíjense, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Tesalonicenses: doy gracias a Dios en mis oraciones y le cuento a todo el mundo donde yo ando cómo son ustedes. ¿Cómo son? Personas que creen, personas que siguen fieles al Señor a pesar de persecuciones y tribulaciones. Pero fíjense lo que dice el verso 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios. A ver, ¿qué es lo que dice el texto? Que incluso la persecución de la iglesia, las tribulaciones para la iglesia, son parte del justo juicio de Dios. Esto significa que si yo no he sido aplastado por la disciplina de Dios, es porque Dios ha sido misericordioso, simplemente. Porque si Él aplicara justicia sobre nosotros, hermanos, haga así, estamos fritos. Quiere decir que la paciencia y la fe de esta iglesia en las persecuciones y tribulaciones son algo que Dios persigue en su iglesia. Fe y perseverancia a pesar de las circunstancias. Esto es demostración del justo juicio de Dios y además para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Entonces Dios no es de esos malcriadores que Dios les da la salvación y después le dice: vive como tú quieras. Sino que nosotros tenemos que ser dignos de la salvación tan grande que Dios ha derramado en la cruz. No porque nos vamos a ganar la salvación, sino tenemos que responder a esa salvación tan grande. Pero además dice el texto: para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Qué hace Dios? Que aquellos que presionan a su pueblo, aunque su pueblo a veces se merece esa presión, después Dios va a hacer justicia con aquellos que oprimen a su pueblo. A vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Qué aprendemos entonces? Que Dios puede usar instrumentos extraños para enseñarnos ciertas cosas. Los hombres impíos y las naciones de Dios que emplean cosas malas para obrar no van a escapar de la responsabilidad delante del Dios que hace justicia y que además examina los corazones. La exaltación, hermanos, propia, como nos enseña también, es una determinación hacia el fracaso absoluto. Amados, Dios resiste a los soberbios y va a dar gracia ¿a quién? A los humildes. Y si ese es nuestro corazón hoy día, lo que de nosotros debiera surgir es arrepentimiento y fe. Porque si yo le preguntara a usted quién está libre de pecado y que pueda tirar la primera piedra, todos tendríamos que bajar las manos y bajar nuestro rostro. Pero si no estamos reflexionando cada día respecto de cómo estamos frente al Señor,
podemos estar cayendo en el error de los que los impíos caen, como si Dios no estuviera atento a mi vida. Dios sí está atento a nuestras vidas, en cada detalle, en cada acción, en cada respuesta, en cómo enfrentamos la vida. Por eso, hermanos, quiero animarles en su corazón a que si Cristo ha derramado su vida por nosotros, porque la única esperanza real para vivir frente a los últimos tiempos es haber confiado en Jesucristo. Porque si para nosotros va a ser difícil y para el mundo claramente imposible, el solo aferrarnos de que Cristo es nuestro Salvador debiera sostenernos frente a un mundo malo. Yo quiero animarles a buscar al Señor, pero también a orar por nuestra nación, a mirar a las personas que están afuera con misericordia, a no solo confrontar con la verdad la mentira, sino también a amar a los que están afuera. Porque el Señor también nos ha amado a nosotros de esa manera. No somos los jueces de este mundo. El Señor es el juez. Nosotros somos los testigos de su evangelio. Podemos decir lo que está mal, pero tenemos que amar a los pecadores, como el Señor nos ama a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Quiero invitarles a que oremos. Si en tu corazón en este día, si en tu vida en este día, hay áreas que no has confesado al Señor, has permitido pecado en tu vida, en tu corazón, amargura, rencor, falta de perdón, juicio y muchas cosas. No te olvides que hay un Dios grande en los cielos que está muy atento también a tu vida. Pero la Biblia dice que aquel que confiesa sus pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y quiero invitarte a que nos tomemos un tiempo de oración, que cada uno de nosotros pueda orar y confesar sus pecados y reconocer que solo por la misericordia de Dios estamos en pie. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Tu misericordia es grande, Señor, sobre nosotros. Tú eres fiel, mas eres justo. Gracias por Cristo. Gracias porque en la cruz se unió la justicia y el amor. El justo por los injustos. No merecemos estar de pie delante de ti, Señor. Es solo tu gracia que abrió el velo, Señor, que nos permite venir y cantar y alabarte y adorarte, Señor, por tu fidelidad. Perdónanos, Señor, somos tu pueblo, pero no somos dignos de nosotros mismos. Perdona nuestros pensamientos, perdona nuestras acciones, Señor. Perdona, Señor, nuestra indolencia. Perdona, Señor, nuestro orgullo. Señor, nos arrepentimos delante de ti en este día, Señor. Te rogamos, Señor, que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Señor, transforma nuestras almas, enternece nuestros corazones, Señor. Haznos fieles a ti, Señor, fieles a tu palabra. Ayúdanos en esto, Señor. Si hay alguien que está en medio de nosotros y reconoce que es pecador y que necesita un Salvador, yo quiero animarte a que entregues tu corazón, tu vida a Cristo, que confíes en Jesús.
Así como muchos de nosotros tuvimos que reconocer y seguir reconociendo cada día que somos pecadores y que nuestra única oportunidad es que alguien haya muerto por nosotros en la cruz y que eso fuera suficiente para poder darnos entrada al trono de gracia, a la presencia del Señor. Así también hoy quizás Dios está golpeando tu corazón para que entregues tu vida y confíes en Él. Vas a experimentar ese camino del creyente creciente como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Te ruego y te animo a que escuches la voz del Señor y entregues tu corazón. Señor, oramos en esta mañana, en esta tarde ya, Señor, confiando en lo que hace tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Nos arrepentimos de nuestros pecados, Padre, y confiamos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Señor, te adoramos y te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal si cantamos al Señor? Podemos pedirle a nuestros hermanos que nos ayuden, si es posible. Les invito a ponerse de pie para que alabemos al Señor antes de irnos. Gracias. También queremos reconocer en medio de nosotros a Pía Pereira, que no la habíamos saludado al principio. Pía, Dios te bendiga, bienvenida. ¿Sí? Bienvenida con Macarena. Queremos cantar a nuestro Dios. Vamos a cantar al Rey de Gloria. Yo espero que el Señor lo esté viendo un poquito más grande en su corazón, porque Él es digno de gloria. Vamos a cantar. Gracias, Señor. Eso.
Te adoramos, Señor, te adoramos en este día, Padre, y te damos muchas gracias. Gracias por nuestra visita, Señor. Gracias por tu pueblo, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. Gracias porque en ti vivimos, nos movemos y somos, Señor. Bendito es tu nombre. Señor, queremos orar y clamar por nuestra nación. Queremos interceder por nuestra tierra, por nuestros compatriotas. Oramos, Señor, para que tu gracia manifiesta se derrame sobre esta nación. Para que también tu justicia, Señor, como tú quieras, Señor, tú traigas, Señor, a esta tierra el orden que necesitamos. Padre, te adoramos y te alabamos, Señor, y clamamos misericordia. Ayúdanos a nosotros también a ser canales de bendición para esta sociedad, a no estar encerrados en nuestra vida, sino hablarle al mundo que tú vienes pronto, Señor, que tú traes juicio, justicia, Señor, pero que también has extendido tu misericordia a través de Cristo el Señor. Te alabamos y nos vamos de este lugar llenos de tu bendición, la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia del Señor dice, amén. Hermanos queridos, mientras nosotros salimos, también usted puede ofrendar ahí a la salida de la iglesia. Y si alguno de ustedes también quiere ayudar a ordenar las sillas, por supuesto se agradece. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.